tiempo para estar aquí con nosotros. Gracias por sacar el espacio. Esperamos que este tiempo sea de bendición para ustedes y también para mí, para mi vida. Entonces, les invito que en este momento pongamos todas las actividades que vamos a realizar en manos de Dios, que sea Él quien nos esté guiando, que sea Él quien nos esté enseñando, aunque estemos a través de la virtualidad. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día tan precioso que nos regalaste, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí juntos como grupo juvenil, Padre, para aprender más de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, pueda ser de bendición para cada uno de los que están aquí y que pueda, Señor, suplir la necesidad de nuestros corazones. Háblanos, Padre Santo, a cada uno a través de tu palabra y ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón, Señor. Te ponemos cada actividad en tus manos y te invitamos, Señor, a que hagas parte de esta reunión y que sea tu Espíritu Santo haciéndonos entender todo lo que tienes preparado para nosotros. En tu nombre, Señor, damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, chicos, entonces vamos a darle inicio a este servicio que tenemos preparado para ustedes y que Dios ha preparado para ustedes más que todo. Marta, voy a pedir por favor que nos compartas entonces la actividad. Primero se la voy a explicar. Okay. Mar les va a mostrar una imagen y en esa imagen ustedes van a encontrar unas palabras, ¿cierto? Las palabras están escritas al revés. Van entonces a coger cada uno, ya bien sea en su celular, en una nota, o si tienen cerca un lápiz y papel, y van a descifrar qué dice en cada una de las líneas de esta imagen. ¿Listo? La idea es que puedan hacer el ejercicio y así podamos participar todos. Yo les voy a preguntar aleatoriamente, dedocráticamente, para que usted me pueda decir qué dice en cada una de esas líneas. ¿Listo? Entonces, Mar, si nos puedes compartir, porfa, la imagen y les vamos a dar tiempito para que ustedes puedan descifrar. Entonces, allí. Recuerden, están escritas al revés. Ya puedo decir. Jesús, Juan, Pablo. No, la idea es que la vayan escribiendo. O sea, ustedes la van a tener allí en una listica. Cuando vayan terminando me dicen. Ya. Todavía no. Gracias, Osneid. ¿Qué es lo que quiere hacer, perdón? La lista de palabras que tienen ahí la van a descubrir cuál es el nombre de este personaje bíblico porque está escrito al revés. Entonces vas a hacer el listado, bien sea en tu celular o si te lo aprendes súper o en una hojita y lo vas a escribir allí. Listo, bueno, ya terminó por aquí Santi. ¿Quién más terminó? Ya todos. Dani, Camila ya también. Listo. Con Neider. Ya todos terminamos. Sofi, Sara, Julián. Bueno, muy bien. Entonces, ya que todos terminamos súper rápido, me parece muy bien, que gente tan inteligente, tan rápida. Le voy a pedir entonces, por favor, a Alex que nos diga el tercero que tenemos allí. ¿El tercero? Sí, el tercero. El tercero era... Espérate que es que los anoté por acá y me perdí. Dale, tranquilo.
A ver, ¿cuál tenía como tercero? Jesús, Job, Pablo. Pablo, muy bien. Santi, dime cuál es el último. Yo. Sí, sí, usted. Ahí no dice nada, eso no. Ese es. Espere. El último. Getse, Maní. No, ¿cuál es? Para el Mentira, no sé. El último, ¿quién le ayuda a Santi? Esther. Muy bien. Por eso. Y cerquita. No, Santiago. Claro, es que pues, Maní. Listo. Katy, regálanos el primero, por favor. Jesús. Muy bien. Regálanos entonces por aquí, Osneide, regálanos el antepenúltimo. Moisés. Muy bien. Julián, ¿nos puedes decir cuál es el segundo? Job. Muy bien. Sofi, el cuarto. Sofi González. Ya escribir en el chat. O dígalo duro por acá. Vea. ¿Liv? ¿Cómo? Ella dice que ella escribió por el chat. Ah, bueno, a ver. Elisa. ¿Cuál puso? Elisa. No, el cuarto no es Elisa. ¿Cuál es el cuarto? ¿Quién nos ayuda? Pablo. Está fácil. ¿Cuál? Pablo. Muy bien, muy bien. No es Pedro. Es Pedro. El cuarto, el cuarto. Cuarto. Pedro. Sí, Pedro, muy bien. Y el quinto. El quinto que nos lo diga Sara. Sara no está, Sara se fue. Yo creo que no tiene audio. Ah, bueno. Entonces, Dayana Cadavid, ¿estás por ahí? Daniel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿fácil o difícil la actividad? Fácil, ¿verdad? No, la mía estuvo muy difícil. Pues que Getsemaní es una cosa muy difícil. Santiago, respete, Santiago. Bueno, chicos, la idea es que a través de esta dinámica podamos también ejercitar un poquito la cabecita para que podamos descubrir palabras que están escritas al revés, pero más que todo para que descubramos esos nombres es para que podamos entender lo que viene a continuación que nos va a exponer nuestra amiga Marty y vamos a poder saber qué tienen en común todos estos nombres y por qué los traemos a colación, no solamente porque aparecen en la Biblia, porque fueron hombres y mujeres importantes, sino porque ellos también hicieron un papel que nos trae ahora algo importante para aprender. Ya entonces Mar nos va a ilustrar qué tan importante o qué fue lo que hicieron estas personas que hoy podamos hablar de ellos. Les dejo entonces en compañía de Mar que nos va a dar la enseñanza. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Este silencio me encanta. Me alegra mucho poder estar con ustedes el día de hoy. Soy anfitriona, pero soy súper uga en estas cosas, entonces me van disculpando ahí porque nunca suelo ser administradora de este grupo. Quiero darle la bienvenida a todos los chicos que están conectándose y a los que ya están. Como siempre, extrañándolos mucho.
y bueno, deseando que este tiempo sea un tiempo de bendición para todos, ¿cierto? Antes de empezar con el tema, les quiero contar una historia o como un testimonio, una anécdota que le escuché a un pastor que es bastante reconocido aquí en el país y contó una historia que me pareció súper interesante y que me encantaría poderles compartir a ustedes el día de hoy. Resulta que este pastor, él es australiano, pero vive hace muchos años aquí en Colombia, ¿cierto? Y él tenía un llamado de ser pastor y un llamado a las naciones, bueno, en fin, les digo, él es de Australia, vive aquí en Colombia, y él se fue a Estados Unidos a formarse como misionero a una de las instituciones más reconocidas que se llama Cristo para las Naciones. Alguno, me imagino yo, ha escuchado de esta organización de Cristo para las Naciones, que es como un instituto que te forma a ti para misionero, para pastor, para servir en diferentes como ministerios. Y él se fue tal, estuvo allá, muy joven, estaba súper joven, tenía como 18 años. Entonces a mí lo que me pareció curioso de su historia, eso es muy largo, pero lo que me pareció curioso de su historia es que cuando él llegó a la institución, el primer día el día de la inducción y tal, les dijeron que ellos tenían un devocional diario a las 7, 8 de la mañana y ese día les fueron a dar la bienvenida. Muchachos, cuando les fueron a dar la bienvenida, la alabanza en pleno. ¡Pah! Director de la alabanza en ese momento era Marcos Barrientos, con todo su equipo, sus músicos, tal, y él no lo podía creer. O sea, yo estoy teniendo un devocional con Marcos Barrientos y era la alabanza en pleno, o sea, eso era un concierto prácticamente, y la emoción era, o sea, todo el mundo estaba arriba, ¿cierto? Y bueno, todo súper bien, ¿no? Qué genial este devocional, no. Él dijo como, mis años aquí en este college va a ser brutal. Cuando al otro día, el devocional, lo mismo, la palabra genial, la alabanza en pleno, otro concierto. Así el miércoles, así el jueves, viernes, sábado, domingo era pues escuela dominical. Todos los días era exactamente igual. Llegaba al devocional y tenía una excelente alabanza, una excelente palabra y todo estaba muy genial, pero cuando algo se hace tan repetidas veces, o sea, se hace igual, exactamente igual, cuando tienes exactamente la misma calidad todos los días, por más buena que sea, el man se aburrió. Era como que, ay, bueno, sí, Marcos Barrientos, bien, todo bien. Bueno, ay, que la palabra del tal pastor, sí, chévere. Y llegó un momento en que empezó a sentir como una aburrición por todo, una desgana por todo. Era como que, pues, esto, pues sí, muy chévere, o sea, muy chévere y todo, pero es lo mismo de todos los días. Y en medio del tiempo devocional, contaba él que estaban ahí muchos de sus compañeros ahí súper ministrados en el tiempo devocional, y él estaba sentado así, cabizbajo, mirando para cualquier lado, esperando que se acabara rápido el devocional. Y en ese momento el Señor le habla a él, le habla, no sé cómo, si audiblemente, no sé cómo, si a través de la palabra, pero hay algo que le dice, ¿por qué estás, que le dice, ¿por qué estás sentado? ¿Por qué no estás adorando? Y él le dice, pues es que todo es exactamente igual. Esto que está sucediendo va a suceder mañana y sucedió ayer y todo es rutinario. Y él le dice, pero es que yo no te estoy pidiendo que me adores si tú sientes que está chévere adorarme. Yo te estoy pidiendo que me adores todos los días. Y él era como, Señor, pero es que de verdad hoy no tengo ganas, o sea, estoy súper aburrido. Y él era, es que yo no te estoy diciendo que me adores cuando tú te nazca adorarme. Yo te estoy diciendo que me adores. Y eso implica que me adores cuando no tienes ganas.
Entonces, él con esta referencia me decía, hablaba sobre el tema que vamos a compartir hoy, y él decía que ese día él aprendió qué significaba el sacrificio de alabanza. Él aprendió que era adorar cuando no tienes ganas de adorar. Eso más o menos es lo que vamos a tratar hoy. Y quería contarles este testimonio, pero primero vamos a orar y vamos a tocar el tema que nos compete en esta noche, ¿cierto? Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora, dándote gloria, honra y alabanza, porque tú eres bueno, porque nadie es como tú. Yo te doy gracias porque nos permites estar en este lugar, cada uno en su casa, Señor. A pesar, Padre, de las circunstancias que nos acongojan o que nos tiene tristes, cabizbajos, desanimados, a pesar de eso, Señor, tú has sido muy bueno con nosotros, porque estamos con salud, con vida, porque nada nos falta, pues tú, Señor, todo lo provees. Te damos gracias, Señor, porque hoy contamos con un sábado más, cuando somos conscientes que hay muchos que no pueden decir lo mismo, cuando somos conscientes que hay muchos que no tienen la garantía de amanecer mañana. Padre, yo te doy gracias por la vida y el corazón de cada uno de estos chicos. Te doy gracias porque nos permites estar en este lugar. Oramos para que tu presencia, Señor, esté en medio de nosotros, para que tu Espíritu Santo, Señor, obre en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros en este tiempo. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu se pose en el lugar, en cada casa, en cada una de las vidas de los chicos que están aquí reunidos, e incluso, Señor, apresuren los pasos de los que no se han podido conectar y puedan, Señor, acompañarnos, Señor, en este tiempo. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu redarguya a cada uno con tu amor, pero también con que seamos redarguidos, Señor, de pecado, justicia y juicio, Padre. Que podamos reconocer en esta hora, Señor, nuestra necesidad de ti, y que podamos, Padre, venir delante de tu presencia, aprender de tu palabra. Oro para que seas tú, Señor, mostrando en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor, tu verdad. Padre, una verdad que llegue, que traspase como espada de doble filo, que nos incomode, que nos inquiete, que nos mueva, que nos instruya, que nos edifique, también que nos exhorte, Padre. Hoy oro para que tu presencia en pleno, Señor, se manifieste en nuestras vidas, y aquello, Señor, que está seco, aquello que parece que muere en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor, seas tú volviéndolo a traer a vida, seas tú, Señor, proveyendo tu alimento y tu agua, Señor, a quien lo necesita, y que podamos hoy, Señor, salir distintos. Padre, no a asumir esto por un encuentro rutinario y monótono, Señor, sino que tu presencia sea la que obre en nuestras vidas en esta hora, y que pueda movernos, Señor, a buscar tu presencia, a buscarte a ti, a ver tu rostro, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gente querida y amada. Entonces, ya les conté esta historia maravillosa, este testimonio que me pareció bastante divertido, pero, o sea, como tan sencillo, pero me cuenta tanto. Y quería preguntarles, y que por favor me pudiesen responder, si ustedes alguna vez han sentido lo siguiente. Voy a leerles. Dice, ¿alguna vez les ha pasado alguna ocasión donde no sientes deseo alguno de adorar, donde te sientas frente a la Biblia y te quedas ahí mirándola y pensando, simplemente pensando y sin decir nada más? Era como, ¿por qué si yo no quiero? ¿Por qué tengo que orar si yo no quiero? ¿Por qué tengo que hacer esto si no me nace? Porque ya no sé cómo hacerlo. ¿Alguna vez se han sentado así, que van a hacer, no sé, su devocional, o después de muchos días o de mucho tiempo alejado de la palabra o de la Biblia, dicen, ¿por qué tengo que hacer esto si yo no quiero?
yo no quiero orar, no quiero leer la Biblia. ¿Les ha pasado? Por favor, me responden. Sí, a mí me ha pasado. ¿Cómo te has sentido frente a eso? O cuando te ha pasado, ¿cómo te estabas sintiendo en ese momento? Santi. No, sino que como respondió otro, no, la verdad fue difícil porque yo también pues llegué de pronto al punto de preguntarme si realmente existía un Dios. Entonces fue bastante difícil. Ok. ¿Alguien más quisiera responder a esta pregunta o le digo a alguien directamente al dedito? ¿Alguna vez han sentido como por qué tengo que orar, por qué tengo que leer la Biblia y no querer hacerlo? Voy entonces a preguntar a los Velázquez. ¿A los Velázquez les ha pasado alguna vez que no han sentido ganas de orar ni de leer la Biblia? María Fernanda dice que sí. Alex también dice que también. Los Velázquez, los escucho. Sí, claro. No, pues, quiero hablar que un pues. ¿Cuándo te ha sucedido eso, Ani? ¿En qué, como qué circunstancias más o menos? Pues es que yo creo que eso, No, pues, eso grabar suele... bastante. Todo. Yo creo que eso... Hola, buenas para todos. Eso nos pasa mucho como en esos momentos de prueba, de pronto donde nos estamos sintiendo como más solos, ¿cierto? Por lo menos digamos que en mi caso cuando estoy lejos, cuando estoy enmutatada, ¿cierto? Los primeros días que me entra la depresión y eso, de que estoy lejos de mi familia, de pronto lo que menos quiero es como pues como orar o algo así, sino que quisieras como devolverme y estar con mi familia. Yo digo que es como más que todo en esos momentos. Ok. ¿Alguien más le gustaría contarnos antes de terminar esta sección de preguntas? María Fernanda, me gustaría preguntarle que nos respondió por acá por el chat. ¿Alguna vez, cómo te sentías o qué circunstancias vivías en ese momento en el que decías, es que no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no me nace? Hola a todos. Oli. Bueno, yo creo que eso pasa más que todo, pues a mí personalmente me pasa como cuando no veo una respuesta de Dios y quiero como recibir algo y todos los días hacer lo mismo, leer la Biblia, orar, adorarle y no ver como una respuesta me causa eso, como desánimo, como que hay, ¿por qué voy a hacer esto si no veo esto? ¿Por qué tengo que hacer lo mismo de ayer si sigue todo igual? Entonces, en ese caso. Muchas gracias, María. Y gracias a todos a todos los que contestaron y a los que no pudieron contestar. Me gustaría que se respondieran a sí mismos. ¿Y por qué hago como esta introducción? Porque así como decía Anita y así como decía Santi y como decía María, son tres circunstancias distintas en las cuales muy probablemente nace ese desánimo o nace esas no ganas de buscar de Dios o de contacto o comunión con Él. Y probablemente, muchachos, yo creo que este ha sido como un tiempo, y lo hablaba justo creo que con Carolina, decía, este es un tiempo en el cual nosotros somos muy vulnerables porque al estar aquí como confinados, aunque usted esté con la familia, a veces usted se siente muy solo. No sé, yo la única que lo ha pasado. Pero a veces uno se siente muy solo. Y justo en estos tiempos, las emociones y todas esas circunstancias que estamos viviendo nos hacen sentir o más ansiosos o nos puede derivar en una depresión o puede ponernos ociosos y hacer preguntas y empezar a tener miedo por el futuro, miedo por un montón de circunstancias. Y esa situación que me habla María también es muy interesante, esa de que oro y no veo que estoy recibiendo una respuesta al respecto.
son circunstancias que no son ni pequeñas ni son como sin importancia, porque todas ellas pueden irse sumando a llegar a un punto en el que tú como persona puedas sentir un desánimo tan grande que no te nace absolutamente nada. A lo mejor tú estás viviendo un momento difícil que es para ti, o sea, tu casa está bien, tu familia está bien. A veces simplemente la situación la estás viviendo tú a nivel interno. Pueden ser cosas muy como sutiles, como estar luchando con mi autoestima o mis preguntas sobre el futuro, a los que están en la universidad, a los que recién se graduaron de la universidad, también pueden estarse preguntando, sí fue buena idea haber escogido esta carrera. Y fue buena idea haberme graduado de esto. ¿Será que sí consigo empleo o un trabajo con respecto a esta profesión? Pueden ser circunstancias como perdí mi empleo y ahora ¿cómo voy a sostener la casa? Si yo era la que solventaba mi casa, por ejemplo. Alex nos dice, a mí me pasó cuando me enojé con Dios porque lo culpé cuando mi madre tuvo cáncer. Eso es realmente muy, muy, muy denso. Son circunstancias muy fuertes. Y yo no les vengo a decir como, chicos, ustedes son unos desagradecidos, como así que ustedes les da pereza o les da desánimo o les da desgana buscar de Dios sabiendo la situación en la que estamos pasando o sabiendo la situación que cada uno de ustedes puede estar pasando. Y yo no puedo venir a decirles eso porque lo interesante de este tema es que lo vive todo el mundo. Yo, incluso en la Biblia, no conozco a alguien que no haya pasado por un proceso en el cual se sienta desanimado o cansado y su búsqueda de Dios mengue o pierda un poquito de interés de buscar de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque ese desánimo que puedes estar viviendo te puede pasar estando en una situación tan tesa como la que nos está contando Alex con respecto a su mamá, pero también la puede vivir si tú estás en un momento súper bien de tu vida y simplemente todos los días son exactamente igual de bien, porque cuando las cosas son hasta demasiado buenas, cansan por nuestra condición imperfecta. Ya en la eternidad eso es otra cosa, tranquilo, no nos vamos a cansar ni de la bondad, ni del amor, ni de la gloria de Dios, pero ahorita somos seres imperfectos. Y entonces, cuando algo se vuelve tan monótono o cuando algo se vuelve tan estático, como que no cambia, como que no me plantea retos nuevos, ahí puede llegar el desánimo, ahí puede llegar la desidia, ahí puede llegar ese, yo para qué rayos estoy haciendo esto, yo por qué me paro, me levanto a la madrugada a orar, yo por qué estoy buscando en la Biblia, leyendo la Biblia, incluso momentos en los que ustedes con sus amigos viendo, porque no sé si, yo creo que eso nos pasa a todos, que de pronto ver que a otra persona le va mejor que a uno, o que una persona que no teme a Dios prospera más que uno, y uno dice, pero si yo me mato en la iglesia, no debería ser como tan buen cristiano, no debería buscar tanto de Dios, ¿para qué? Si yo estoy en esta condición y esa otra persona que no busca de Dios está súper bien. Hay muchos motivos. Este tema es realmente muy amplio. También podemos hablar de una persona que está cansada, lleva años sirviendo muy bien, lleva tiempísimos siendo constante, intentando ser excelente en su manera de servir, en su manera de estudiar, en su manera de trabajar, lleva intentando ser la mejor versión cristiana que puede de sí misma, y llega a un punto en el que ya necesita descansar y está cansado, y puede llegar el desánimo. O sea, como les digo, esta situación abarca múltiples realidades, y pienso y creo que puede estar también tocando nuestra realidad ahorita.
entendiendo que estar confinados, que no podernos congregar. Incluso hay gente, o sea, nos guste o no nos guste, hay gente que solo funciona si tienen el policía al lado. Hay gente que así funciona. Y el hecho de que estemos tan separados de la iglesia o que no nos congreguemos o que no esté como alguien en constante ánimo, pueda generarle también este desánimo. Porque de todo tipo de personas podemos encontrar en la viña del Señor. Entonces, para no seguirme extendiendo, ya entendimos que esta situación de desánimo la pueden vivir cualquier tipo de personas. Me encantaría que hubiese dos personas que me buscaran los siguientes pasajes. El primero, le voy a pedir a Katy que me busque Lucas 39, del 39 al 44, ¿cierto? Por un lado. Y le voy a pedir a puede ser Alejandro Hidárraga. Me puedes buscar en la Biblia Hechos 16, del versículo 22 al 26. O si alguien más... ¿Son hechos qué? Hechos 16, 22 al 26. 22 al 26, 16, 22 al 26, ¿cierto? Sí, lo puedes leer mientras... ya te doy el espacio a ti, Katy, para que lo leas. Lo va a leer entonces primero Alejo. Hechos 16, 22 al 26. Sí, señor. Dice así: la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando el carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ok, muchas gracias, Alejo. Excelente lectura. Katy, por fin nos colaboras con tu... Leíste Lucas 9, ¿cierto? Sí, Lucas 39. Lucas 39. Sí, señorita. Capítulo 39. Sí. Ay, no, espérate que ahora soy yo. No puede ser que fui yo la que me equivoqué. Esperen un momento, lo estoy buscando porque... Segundo, gente. Ay, se me fue. Perdón. Es que seguramente... Ay, Katy, me vas a tener que disculpar. Espérate, lo busco nuevamente. Porque sí lo anoté muy mal, lo siento. ¿O qué decía más o menos como para también? Bueno, les cuento, sí. Creo que es 22, fue que me equivoqué, espérate. Pero me gustaría confirmarlo porque no me gusta dar datos errados. Sí, señor, 22, capítulo 22, verso 39, 44, es que anoté el versículo como capítulo, sorry, me disculparon. ¿Lo leo? Sí, 22 del 39 al 44. Sí. Dice, Jesús ora en Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ok, entonces aquí me gustaría hacerles dos preguntas. La primera
para que me puedan responder. ¿Qué tienen de parecido estas dos situaciones? De pronto Dani y Camila, que están por allí, me pueden responder esa pregunta. ¿Qué tienen de parecido estas dos historias? ¿O qué les parece a ustedes? ¿Qué hay de similar en estas dos historias? Bueno, buenas tardes muchachos, Dios los bendiga a todos. Digamos, en esta historia, y fue algo que hablamos hace unos días, primero, creo que fue en un devocional que hablamos de lo de Pedro, ¿cierto? Cuando ellos fueron salidos de la cárcel. Y lo otro fue en un culto, cuando hablamos de que Jesús le pedía a Dios, ¿cierto? Que como que si era posible que pasara de él esa copa, pero que se hiciera la voluntad de él. Entonces aquí vemos dos historias que son muy diferentes, pero que traen un mismo mensaje, ¿cierto? Y es Pedro estaba predicando el evangelio y por eso fue preso, ¿cierto? Y digamos que yo no creo que él haya opuesto resistencia ni nada, sino que él fue a la cárcel confiado en que el Señor lo iba a sacar de esa, y que si no lo sacaba era conforme a su voluntad. Era lo mismo que estaba viviendo Jesús. Él podía confiar de que Dios en todo su poder podía hacerle pasar de que él no fuera a morir a la cruz, sino que hubiera de otra manera la salvación. Pero él también estaba aceptando la voluntad de Dios. Entonces, digamos que las dos historias tienen ese paralelo y es en aceptar primero la voluntad de Dios, sin importar la prueba que se esté pasando. Muy interesante tu postura. Dana, me gustaría que me dijeras qué ves de similar en estas dos situaciones. Dana no está, Dana sí está. Dana, bueno, Dana. Hola. Dana, me gustaría que me contaras qué relación o qué cosas similares, muy sencillamente, ves tú en estas dos historias. Lo más sencillo posible, no te tienes que... Tranquila, es que yo acabo de llegar hace un momentico. Ah, bueno, no. Entonces voy a preguntar a Osneider, ¿qué ves de similar en estas dos historias? Así, lo más sencillo, lo primero. ¿Qué te parece? Osneider también se fue, está regresando. Osneider. Se va a bañar. Ah, no. Se va a bañar. Santiago le tocó entonces porque habló. ¿Qué ves de similar en estas dos historias? Así sencillo, no tiene que... Sin mente como las Barbies. No, que Pedro era Pedro y Jesús era... Tira, no. Tiene de similar que estaban, no sé, pasando como por una situación pues muy difícil Exacto. Y que ambos sabían que la voluntad de Dios es perfecta, pues del Padre, y se atuvieron como a eso. Ok, muchas gracias, Santi. Sí, así como lo plantean ellos, está esta parte de que aceptan la voluntad de Dios, pero pues mi pregunta realmente era más sencilla y era realmente eso que dice Santiago, y es como estaban pasando por un momento de crisis. Pero yo quiero que miren esos dos paralelos. Los dos estaban pasando en un momento de crisis, pero tanto Jesús como Pablo y Pedro, porque esta historia más o menos es similar para Pedro y Pablo, a los dos les toca algo similar. Y en estas dos situaciones, los dos están en crisis. En esas dos situaciones, los dos están adorando y aceptando la voluntad de Dios. Los dos. Tanto Jesús en su oración dolida, en su oración visceral, dice el texto, sudaba gotas de sangre, como Silas y Pablo orando alegres, cantando himnos. Los dos, en un momento de crisis, estaban adorando. Pero hay una cosa que sí se contrasta y quisiera como que lo pudiéramos ver. Y es que Jesús estaba orando para que la voluntad de Dios se hiciese,
aunque él quería otra cosa. Y Pablo y Silas estaban adorando en medio de la cárcel con el riesgo de que los ejecutaran y los mataran sin siquiera saber que Dios podía hacer un milagro. A mí esto me hizo como en el cerebro, porque el sacrificio de alabanza tiene que ver con estas dos situaciones, o tiene que ver con esta capacidad de yo ponerme en actitud de entregarme en adoración a Dios sin siquiera esperar que Él responda a lo que yo estoy solicitando, sin esperar siquiera cuál va a ser mi futuro. Yo adoro a Dios no porque Él me da algo, no porque Él me va a hacer el milagro, como Jesús, que ni siquiera va a ser lo que yo espero que haga, sino que va a ser su voluntad. Yo lo adoro a Él porque Él merece adoración, pero sobre todo porque yo como criatura necesito del Creador. Y como les digo, a mí me parece muy interesante estas dos posturas, porque son posturas totalmente válidas. Tanto la postura de Jesús, porque nos muestra su humanidad como hombre que sintió dolor, a pesar de que era Dios, a pesar de que no creo que haya en el mundo ninguna criatura humana que pueda tener una comunión, obviamente, como Jesús tuvo con el Padre, pero a pesar de eso, tuvo miedo. A pesar de eso, tenía pavor. A pesar de eso, no quería morir. Tuvo miedo a la muerte. Y a mí esto, no sé a ustedes, pero a mí esto habla de esa parte del versículo del Salmo 103 que dice, Él se acuerda que nosotros somos polvo. Es decir, a Dios no le es desconocido tu situación actual. A Él no le es desconocido si tú estás luchando con un pecado. A Él no le es desconocido que tú tienes esas preguntas por el futuro. A Dios no le es desconocido que tú tienes dudas sobre la carrera que elegiste, que tienes dudas sobre el novio o la novia que tienes dudas con respecto a su convicción, a tu convicción como cristiano. A Él no se le escapa eso. Y más allá de lo que muchas veces nosotros pensamos que posiblemente nos esté mirando como ese, no sé, policía o papá que está viendo que cometamos el error para castigarnos, Él nos mira con amor y Él no desconoce nuestra humanidad, entonces no desconoce nuestras preguntas, no desconoce nuestras flaquezas, no desconoce nuestras debilidades, no desconoce que tú actualmente puedes estar pasando por una situación bastante compleja y que necesitas de Él. Y está esta otra postura que nos pone Pablo, que es la de este hombre que a pesar de la circunstancia complicada, porque él no tenía idea de que Dios iba a hacer un milagro, iba a traer ángeles, iba a abrir las puertas de las cárceles y que de ahí se iban a convertir el carcelero y toda su familia. Él no tenía ni idea de que eso iba a pasar, pero a pesar de adoró. A pesar de adoró. Y creo que nosotros podríamos conversar de muchas otras situaciones de adoración en medio de la crisis o sacrificio de alabanza en prácticamente todos los personajes bíblicos. Yo les podría contar de la vez de Elías, yo les podría contar de la vez que Moisés estuvo orando mientras el pueblo batallaba. Podemos estudiar y leer la situación de Ana, sabiendo que era estéril, fue y se arrodilló y oró a Dios para que le proveyera un hijo y que la curara de su infertilidad. Podemos hablar de Pedro en las mismas circunstancias de Pablo con respecto a salir a ser encarcelado. Podemos hablar de muchos, prácticamente de Daniel cuando manifestaron el edicto antes de que lo encerraran los leones. Él adoró en medio de la crisis. Prácticamente todos los personajes de la Biblia, por lo menos que tenemos conocimiento de que han tenido relación con Dios, han tenido que soportar momentos de dificultad y han aprendido a adorar en medio de esa dificultad. Quiero
compartirles este versículo que fue el que se estuvo, uno de los pasajes que estuvo hablando Zuli en el tiempo de devocional. Y a mí este pasaje, pues la verdad me hace más que llorar, pero me conmueve mucho porque dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esto es lo que nosotros hablamos cuando estamos hablando de sacrificio de alabanza. Justamente es la alabanza que se da cuando usted tiene menos ánimo, menos ganas, menos motivación, menos fuerza física o espiritual para hacerlo. Eso es el sacrificio de alabanza. Pero antes de eso quiero hacer la aclaración. No es la alabanza que tú crees que estás dando cuando estás dando por compromiso. No. Ese que tú haces para que la gente piense que no eres tan menos cristiano como realmente tú sabes que eres. No, ese no es el sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza es cuando a mí, con todo lo que me cuesta, por el cansancio, por las circunstancias, por el estrés, por la tristeza, por la crisis, por las consecuencias de mi pecado, con todo y lo que me cuesta orar, voy y oro. Pero no solo oro por compromiso, sino que dispongo mi corazón para hacerlo. Ese es el sacrificio de alabanza. Y exactamente, chicos, esa es la alabanza que más valor tiene para Dios increíblemente. Porque, como su palabra lo dice, es sacrificio. Un sacrificio es una ofrenda que se da tiene esta connotación de que es algo que duele, que es algo que cuesta, que es algo que usted no daría fácilmente. Por eso era que uno daba, o en la Biblia se decía que se daba el mejor becerro del primer año, el que es perfecto, el más gordo, las palomitas más gordas, el cordero más bonito, el primero, el más grande. Porque dar eso es lo que más le cuesta. Porque si uno, digamos, crió un redil de ovejitas y a esa le pelechó así bonita, hermosa, y usted la ve y esa es la que Dios elige, y usted le va a costar, porque seguramente ahí es donde usted ve todo su esfuerzo, todo lo que usted hizo, toda su capacidad la vio en esa ovejita perfecta. Pero por eso es la ofrenda más costosa, porque justamente es la que más me duele dar, es la que yo no doy o yo no doy si no supiera que es tan valiosa. Si yo no tuviera conocimiento de que me duele, de que no es fácil para mí entregarla, no sería tan valiosa. Y en este punto, yo creo que es muy bueno que nos empecemos a preguntar, si yo estoy pasando en una circunstancia como esta. A mí enseñar me encanta, pero sobre todo me encanta a ustedes ponerles preguntas que les cuestionen. Y yo quisiera que usted se respondiera, no lo tiene que decir aquí, no lo tiene que decir a todo el mundo, pero yo sí quiero que hoy usted se cuestione y se pregunte, estoy como la pregunta de esta enseñanza, o el título de esta enseñanza es, ¿por qué si yo no quiero? ¿Están en esa actitud? ¿Tienen eso en el corazón? ¿Por qué si yo no quiero? Estás pasando por un momento de dificultad económico, estás pasando por un momento de crisis existencial, estás pasando por un momento en el que te estás preguntando incluso cuál es tu propósito en la vida, estás pasando un momento en el que estás trabajando mucho y te estás sintiendo agotado, estás pasando un momento en el cual ya lo entregaste y lo diste todo y sientes que necesitas retomar fuerzas.
y justo estás en ese momento en el que ya me agoté, no puedo más. ¿Por qué si yo no quiero? Esa es mi pregunta para ustedes y me encantaría que ustedes mismos pudieran respondérselo porque es necesario que podamos establecer o que usted pueda establecer cuál es la motivación para acercarse a Dios. ¿Cuál es la motivación por la que usted viene a este grupo de jóvenes que somos ahorita? Somos 15, ¿oh? Somos 15. ¿Cuál es la motivación? Para que no estén los líderes llamándote y diciéndote, hey, ¿por qué no te conectas? Mira, para que el pastor no diga, oiga, usted es líder, ¿usted por qué no se mete a los cultos de jóvenes? ¿Usted por qué está? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que lo mueve a estar aquí? Y esto es relevante para la vida misma, porque si usted no tiene claros cuáles son las motivaciones por las cuales se acerca a Dios, muchacho, cuando uno tiene unas expectativas muy altas o tiene unas expectativas enfocadas, dicen por ahí que subir es muy bueno, pero bajar es muy duro. Y si usted está aquí, no sé, porque admira a alguien, porque le gusta a alguien del grupo, porque, no sé, porque tiene en primer lugar a otra persona, por ejemplo, o porque Dios te da cosas o te cumple peticiones, entonces en el momento que no lo haga, ¿qué vas a hacer? En el momento en el que Dios te pruebe y se quede en silencio, ¿qué vas a hacer? En el momento en el que vuelvas a la universidad, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu actitud, tu reacción frente a las cosas que están sucediendo? Y traigo esto también porque, digámoslo así, la iglesia ha tenido o viene teniendo un tiempo de indiferencia muy alto, indiferencia a que nada nos conmueve, nada nos mueve. Y vean, ¿cómo evaluamos mi nivel de indiferencia? Lo siguiente: póngase a ver sus redes sociales y empiece a ver Instagram o Facebook, como quiera, y empieza a ver, y bueno, mataron a este chico afrodescendiente en Estados Unidos. Ay, un meme, y muerto de la risa, le doy like. Digo, ay, la situación esta del elefante que fue muy dolorosa. Ay, el elefante, qué pesar. Vuelve otro meme, ay, otro meme, y lo comparto. Y pregúntese, ¿cuánto se demora usted en reflexionar en las circunstancias que están sucediendo ahorita? ¿Y cuánto se demora usted para desconectarse de esas circunstancias y que ya no le importen, y que ya no le duelen, y que ya no le carguen? Ese es el nivel de indiferencia que tenemos. Y es colectivo, no es solo la iglesia, eso es la sociedad en general, pero está penetrando a nosotros como cuerpo de Cristo, y eso me parece muy teso, muy doloroso, sobre todo ahorita que requerimos que la iglesia en general tenga una postura y tenga una postura clara basada en los principios de Dios, pero yo me voy por una ideología o por un pensamiento que está surgiendo por la moda, y ni siquiera me pongo el intento de entender por qué quiero seguir esa ideología, o por qué defiendo esa ideología, o por qué defiendo ese pensamiento, sin argumentos con información firme, y mucho menos si a Dios le parece o no le parece que esto que plantea esta ideología es correcta o no. Eso me parece muy cuestionante y me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque estoy viendo, así como Daniel así nos dice, nos hackea los estados para ver cómo vamos con no sé qué estamos publicando. Yo también me siento a mirar qué pasa por los estados de muchos, y me parece muy interesante, y lo dejo aquí para cerrar el asunto. Se los dejo ahí, como el meme, se los tiro y me retiro lentamente. Me pregunto digamos, qué bases bíblicas, qué bases de principios hay detrás del pensamiento feminista actual,
de toda esta ideología de Black Lives Matter, me encantaría que ustedes se tomaran simplemente la tarea a buscar información sobre solo esas dos líneas de pensamiento y buscar el origen y qué tan compatible es con el pensamiento que habla Dios en la Biblia. Y chicos, luego podemos hacer una charladita, podemos hablar, ustedes luego me van a decir o nos podemos sentar, a mí me encanta conversar sobre estos temas, nos podemos sentar y discutir sobre el asunto. Pero esto simplemente a mí me habla de que el fundamento, de que las motivaciones, que detrás de lo que yo estoy buscando de Dios, hay una convicción firme, un fundamento sólido, concreto, o soy como dice el texto, como el tamo, la cascarita del arroz que se arrebata el viento. Y muchachos, no podemos estar con esta actitud en pleno 2020. No podemos estar con esta actitud en pleno confinamiento. No podemos dejar que el desánimo siga haciendo estragos en nuestra vida en este momento. No podemos menguar en la adoración, ni podemos menguar en la búsqueda de Dios en este momento. Es crucial. Y es tan crucial, muchachos, que dicen por ahí, un hábito se cultiva 21 días. Si usted quiere adquirir un buen hábito, hágalo continuamente 21 días. Y lo va a ir estableciendo como un hábito natural en su vida. Y si usted deja pasar una semana, 2, 3, 5, sin buscar de Dios, si usted deja pasar un montón de tiempo sin leer la Biblia, si usted deja pasar un montón de tiempo frente a la Biblia, sin saber cómo reaccionar, es necesario que podamos cambiar esto. Es necesario que tomemos una actitud frente a esto. Y yo les iba a dar como unos tips o unos argumentos de por qué es necesario hacer el sacrificio de alabanza. Y son muy cortos, son 6. Y dice el primero, ¿por qué es necesario dar sacrificio de alabanza? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que buscar a Dios cuando no tengo ánimo de hacerlo? El primero, porque es la única solución que yo tengo ante la pesadez espiritual. Y esto es lo único que me permite que me refresque y me renueve. ¿Usted siente pereza para orar? Miren, Jesús lo hacía muy sencillo en la vida. Decía las verdades profundas del reino en verdades que los niños entendían. Y esto es simple. Usted quiere perder la pesadez y quiere perder el desánimo para buscar de Dios. Busque de Dios. No hay otra manera. Esto es como una terapia de choque. Toca confrontarse con la realidad. ¿Usted quiere cambiar esa circunstancia? Pues bueno, le toca ponerse en esa circunstancia para poderla cambiar. Entonces, quiere cambiar esa pesadez, ese desánimo, esa como, ay, qué pereza de coger la Biblia, buscar el tiempo para el Señor. La solución es vaya y búsquelo. Fuércese a hacerlo. Esa es la única manera. ¿Quieren tener el cuerpo perfecto? Fuércense en hacer ejercicio. Coman bien, sean disciplinados. ¿Quieren ser unos buenos dibujantes? A mí me encanta dibujar y sé que el dibujo requiere disciplina. ¿Quieren ser buenos dibujantes? ¿Qué toca? Dibujar todos los días, dibujar cada momento. ¿Quieren mejorar alguna cosa en su vida? ¿Qué les toca? Hacerlo más y más y más. Y cuando no quiero, hacerlo con la del doble de desgana, con la del doble, hacerlo. Porque si no, nunca va a cambiar. Nadie lo va a cambiar. Usted está solito aquí, en este punto, ni su papá, ni su mamá, ni sus abuelos, nadie, absolutamente nadie va a cambiar su situación. El único que puede tomar la determinación y para que eso Dios pueda ayudarlo es que usted lo haga, por iniciativa suya lo haga. Suena muy individualista, pero es la realidad. Nadie va a entrar al cielo siendo pariente de... Jesús tiene hijos, el Dios Padre tiene hijos, pero no tiene nietos, ni sobrinos, ni primos, ni allegados. Tiene hijos. Y eso es lo único que hay en el reino de Dios. Así que toca ponerse las pilas y, aunque no quiera hacerlo, disponerme a hacerlo. Dice, porque atrae la presencia de Dios y nos hace enfocarnos en Dios y no en nosotros mismos. Cuando nosotros ofrecemos sacrificio de alabanza, podemos aprender o podemos en ese momento
dejar de mirar a nosotros mismos, a nuestra capacidad humana, a nuestra limitada condición y mirar la posición o la dirección o la dimensión que Dios tiene. Solo en ese momento es que nosotros podemos evidenciar. Usted está ahí y no sabe si Dios lo va a usar como misionero o lo va a usar como evangelista, o lo va a usar como pastor, o lo va a usar como líder de damas o como quiera que sea. Usted está ahí y dice, no, pues es que yo chiquito, feo, no hablo casi, soy tartamudo como Moisés. No, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Solo en el sacrificio de alabanza usted va a poder dejar de mirarse a usted mismo, de mirar su condición limitada y poder cambiar la perspectiva y poder vislumbrar un poquito, porque no es todo, solo un poco de la visión que Dios tiene acerca de usted y de su propósito. La tercera es, nos vuelve a una perspectiva humilde de nuestra condición y a profundizar en ella. La oración y la adoración es el único momento en el que usted puede también analizar y ver que usted es un ser limitado. Es el único momento en el cual usted puede darse cuenta que, muchachos, yo los quiero mucho, pero nosotros somos unos inútiles si no tenemos la presencia de Dios. Disculpe si alguno se ofende, no espero que se ofenda, pero hay que tener una realidad, y es que fuera de Él, como lo dice su palabra, nada podemos hacer. Y solo en ese momento de adoración, en el momento de sacrificio de adoración, vamos a darnos cuenta que todo lo que usted tiene ahorita, y yo, miren, yo en eso les puedo dar mi ejemplo. Yo ahorita me quedé sin trabajo. Ay, les cuento, nueva. Me quedé sin trabajo. Y muchachos, estoy haciendo el recuento de cómo hace 4 meses yo me vengo sosteniendo en mi casa. Y yo no tengo una respuesta porque no ha sido por mi trabajo. Me deben el dinero que yo tengo, que me deben, o sea, de mis sueldos de atrás, no me los han pagado. Me deben dinero, pero no me dan respuesta y no me da respuesta ahorita tampoco. Muchachos, ¿y cómo se ha sostenido esa casa? ¿Cómo hemos pagado arriendo? ¿Cómo ha habido comida? En ese momento, vea, les tengo el testimonio. Mi nevera está llenísima, ya no le cabe un pedazo de verdura ni de carne más. Y no lo digo porque, ay, no, es que más. Acá que yo le guardo. Bueno. Está vendiendo tapabocas. Y no es porque diga, ay, como es que más bien. Muchachos, no he recibido un solo peso, no sé cómo. Simplemente Dios usa personas, vienen y dicen, ay, veas que me sobró este poquito de carne, oiga, de carne. ¿Lo quiere? Ah, mi mamá, venga. Ay, es que, vea, le mandaron tal revuelto, le mandaron no sé qué, vea, que dieron unos mercados y sobró esto, que no sé qué. Y lo recibimos. Y les aseguro, no ha faltado el alimento en mi casa. En este momento mi mamá me está sirviendo la comida. No ha faltado el alimento en mi casa. ¿Cómo? No sé. ¿Y saben qué me ha tratado Dios en mi corazón? Ha tratado conmigo Dios en este momento, durante estos 4 meses, a decirme, es que tú dependes de mí, Margie Manco. No dependes absolutamente de nadie más, dependes de mí, ni de tu trabajo, porque no tienes ni fruto de tu trabajo. Muchachos, yo no recibo prima, mi contrato era por prestación de servicios, ni siquiera nunca he sabido que es una prima, pero Dios siempre ha sostenido mi casa y hasta el día de hoy, ahí está. No sé cómo, muchachos, no sé, pero Dios sosteniéndome durante este tiempo. Y por eso quiero decirles, en tiempos de adoración, usted lo único que se va a dar cuenta es que usted es muy chiquito, que usted es una persona muy frágil, que usted es limitado, que usted... Yo sé que esto no es para minimizarlos, pero es que quiero que entiendan que ustedes son criaturas frágiles y tienen un Dios que es grande, que es fuerte, que es creador, que hace imposibles. Y si no podemos reconocer esa condición, va a ser muy difícil también que nosotros podamos ver esos milagros, porque es que no es en sus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Entonces, quería como comentarles también pues como este testimonio. La cuarta dice, nos ayuda a apartar las quejas y la negatividad. Yo sé que hay una canción que dice, ¿cómo es? Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Esta canción es muy buena. Y yo sé que a veces en una circunstancia tan pesada como la que probablemente cada uno está viviendo, porque en esto quiero darles claridad. Ustedes,
cada uno está viviendo una situación, yo no sé cuál es, o sea, yo desconocida, el Señor de pronto me mandará el chisme en estos días que me ponga a orar con él, pero, mentiras que al Señor no le gusta el chisme. Pero yo sé que cada uno de ustedes está pasando por una circunstancia y probablemente usted, otra persona mira su situación y dirá, es una bobada. Yo, por ejemplo, si a mí viene alguien y me dice, como, ay, estoy luchando con mi autoestima, yo a estas alturas yo ya diría como, ay, eso es una bobada, porque pues ya pasé un proceso muy largo. Pero si hay una persona, un adolescente que ahorita está luchando de cómo se ve su apariencia, ese es una situación para él compleja por la cual él tiene que pasar y atravesar. Y probablemente usted esté ahí preguntándose, Katia, ahí, ay, la tesis, ¿cuándo la entrego? ¿Cuándo la entrego? Carolina, que cuando antes de la entrega, que no me va a graduar, no, yo para qué escogí esta carrera, a la final, yo para qué, no sé, presté este dinero, porque compré este carro, porque me casé con esta persona, puede pasar, no sé, no quiero, no, tranquilo, no quiero. Pero pueden suceder esas circunstancias. Y es que cada uno de nosotros estamos pasando por una situación difícil y sumado a esta circunstancia, pues muchachos, es natural, estamos pasando por estos momentos. Y a veces es muy difícil adorar cuando tú tienes preocupación. Estábamos hablando ahorita que cuál era como las circunstancias como difíciles que ahorita nos planteaba el hecho de tener una reunión virtual. Y yo tengo que confesarles, a mí me cuesta, hoy me he dado cuenta que me cuesta la concentración. Increíblemente estoy frente a esta pantalla y uno es como que ya no quiere estar más ahí porque lleva todo el santo día ahí. Y la concentración me cuesta. Y entonces uno como preocupado, ansioso, sin saber cómo pagar las deudas, difícil adorar, ¿no? Difícil concentrarse sin dejar de pensar en el Señor de los servicios, sin dejar de pensar en el Señor del arriendo, sin dejar de pensar en tu profesor que te está pidiendo la entrega desde el martes y ya va el viernes y no lo has entregado. Muy difícil adorar así, lo sé, pero solo en la adoración yo puedo por fin eliminar la queja. Cuando yo puedo reconocer mi condición, ver que Dios es el que lo hace todo, que yo soy un ser limitado, puedo también por fin quitar la queja, apartarla y poder adorar genuinamente. Entonces, la adoración, el sacrificio de alabanza me permite quitar las quejas y la negatividad y el temor que hay en mi vida. Eso solo se salda en la oración, solo se salda en momentos de intimidad con Dios, en momentos de cantar con Dios. Eso solo se salda ahí. La otra es abrirá las puertas de las bendiciones, abrirá el camino para que Dios muestre su poder y sucederán milagros. ¿Qué es lo que vimos en la historia de Pablo y de Silas? Estaban en la situación más compleja del mundo, podrían perder sus vidas, pero justo en ese momento, cuando es que a mí esto es lo que más me asombra, ellos no esperaban realmente salir de ahí de esa manera, ellos no esperaban que Dios hiciera algo para sacarlos de la cárcel, pero en medio de la adoración y de la alabanza, Dios hizo un milagro, porque pues muchachos, a ver, ¿quién de ustedes que los hayan encerrado en la casa, usted se puso a adorar al Señor y se le abrió ni siquiera la puerta? O sea, eso es como demasiado irracional, eso no sucede en la vida diaria, y menos si usted se quería escapar a jugar fútbol en la cancha. Pero esto pasó, la Biblia lo registra, y cuántas veces, yo creo que también todos tenemos historias de cuántas veces en un momento de desesperación, en un momento en que dije, pues madre, yo estoy aquí, ya no voy para ningún lado, se acabó todo, no sé, perdí la entrega, me pasó a mí, perdí la entrega, no, yo ya pierdo este semestre. Y fue madre, Dios hace una obra que es mucho más grande que nosotros. Entonces, esto solo sucede en el momento de sacrificio y alabanza. Y la última, dice, hará huir al enemigo. Y eso lo vemos en Crónicas, les voy a leer, dice, cuando comenzaron a cantar y alabar, el Señor puso emboscadas contra los hombres de Amón, Moab y el monte de Seir, que estaban invadiendo Judá y fueron derrotados. Y de estas historias hay bastante en la
creo, si no estoy mal, hay una historia con respecto a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial sobre esto, que era que ellos estaban esperando ser bombardeados por los alemanes, porque los alemanes eran, digamos, como su tropa más fuerte era la de aviación. Y entonces ellos esperaban que en cualquier momento, porque los tratos entre estos dos países había quebrantado, Hitler había dicho, no me importa un carajo, yo los voy a invadir. Bueno, no dijo esas palabras exactamente. Dígalo en alemán, dígalo en alemán. Les traduzco en alemán. Y los iba a invadir. Y toda la ciudad tenía miedo, porque en cualquier momento pasaban los aviones y bombardeaban Londres y se acababa todo este asunto. Y el primer ministro, que era Churchill en ese momento, les dijo, hay una historia sobre su publicidad, pero más o menos convocó a la nación a que orara. Y hubo una noche en la cual ellos sintieron que llegaron los aviones, todos apagaron las luces, pues los que pudieron recibir la onda de la radio apagaron las luces y empezaron a orar, ¿Y saben qué cuentan pues después? Dicen, por ahí, dicen los pasillos, por ahí que en los radares de los aviones alemanes se perdió Londres. No lo encontraron, por eso no lo bombardearon. Y ustedes, dicen como que, ¿what? Sí, esas cosas pasan. En medio de la adoración, en medio de la alabanza, suceden cosas que usted y yo ni nos imaginamos. ¿Cuántas veces en la iglesia ha sucedido que en medio de la adoración gente ha sido libre de espíritus, personas han sido sanadas? Testimonios de esos también hay en nuestra iglesia y le pueden preguntar a los ministros de alabanza. Y es muy interesante porque uno piensa que simplemente es decir palabras o cantar cosas o leer la Biblia, y hay un poder tremendo tras eso que nosotros mismos desconocemos. Y bueno, entonces les recuerdo, ¿por qué es necesario hacer sacrificio de alabanza? Porque es la única solución para la pesadez espiritual, porque nos permite refrescarnos y renovarnos, porque atrae la presencia de Dios y nos hace enfocarnos en Él, en su visión, porque nos vuelve a traer o nos vuelve a recordar nuestra condición humilde, porque nos ayuda a quitarnos la queja y la negatividad, porque nos abre puertas de bendición y nos permite ver los milagros de Dios, el poder de Dios, y también porque hace huir al enemigo. Si a usted esto no le parece suficiente, gente, miren, ya yo empaco y me voy, ya, chao. Pero quiero que puedan, por favor, retarse, preguntarse, animarse a orar. Santi, no se duerma, tranquilo, ya vamos a acabar. Relax. Por último, quiero dejarles un reto, que ya vamos a acabar. Antes de que yo termine esto, por favor, levante las manos. Ahí usted donde está, levante las manos, ¿verdad? Para que como que se quite la perecita. Eso. Yo sé que yo hablo mucho, lo siento. Pero hoy les quiero plantear un reto. Este reto lo vamos a hacer durante la semana y el ganador lo vamos a publicar en nuestras redes de Juventud Vencedora, y se va a ganar un sketch hecho por mí. ¡Ay, sí! ¡Anímense! Sí. ¿Y qué es eso? Un dibujo suyo, hecho por mí. De usted. Ah, bueno. No. Un retrato, más de ser un retrato, Martín. Un dibujo, Snyder, un dibujo. Andaban ya es un dibujo de ti mismo, o sea, un retrato. O sea, pero yo lo voy a hacer para usted de regalo, ¿sí? Bueno. Bueno, oigan, si me lo gano, me lo mandan al bagre. Ah, bueno, lo mandamos. Que sea por verlo. Bueno, entonces, el reto es el siguiente. El reto se llama Mi lugar seguro. ¿Por qué? Como les cuento. Siempre que los patriarcas de la Biblia tenían una experiencia con Dios importante, siempre ellos hacían un altar como señal
de su experiencia con Dios. Y ustedes se van a dar cuenta que en todo Génesis dice, por ejemplo, me acuerdo mucho, a mí uno que me acuerdo mucho, creo que es el de Josué, que levanta un altar antes de irse para el Jordán y es un montón de piedras, y a ese montón de piedras lo llamó Ebenezer, que significa hasta aquí me trajo Dios. Todos los altares tenían esa condición, era como un cúmulo de piedritas donde era como una señal, era una señal que marcaba ese lugar y le ponían un nombre, y era el nombre de la experiencia que habían tenido con Dios. Entonces había otro como, peleé con Dios y él me bendijo, o el Señor se me ha aparecido, o he visto la gloria del Señor, o el Señor ha provisto, ¿cierto? ¿Por qué hacían esto? Esto lo hacían como señal que marcaba esa experiencia. Y tristemente nosotros hoy en día, cualquier día, hemos perdido esa cultura de hacer el altar. Incluso cuando Abraham casi ofrece a Isaac, también hicieron altar ahí. Y a veces hacían altar donde hacían holocausto, o sea, donde hacían sacrificio. Entonces hay una cosa muy bonita del altar, o una condición muy bonita del altar, que es una cosa que yo pongo como marca o como señal, conociendo lo que Dios ha hecho por mí, pero también como un recuerdo de que Dios lo va a volver a hacer en el futuro. Y entonces el reto, por eso se llama mi lugar seguro, porque cada uno va, o el reto consiste en que cada uno va a tomar una foto de su altar, de su lugar, digamos así, de su lugar como señal. Y yo decía, como, ay, Margie, pues, o sea, yo quisiera tener un cuarto de oración, todos quisiéramos tener un cuarto de oración y tener todos los libros y las Biblias así abiertas. Yo sé que obviamente ninguno aquí tiene, ¿cómo es que se llamaba eso? Donde uno se arrodillaba. Bueno, una cosa de esas donde oraban, no, yo sé que... Gracias. Un arrodilladero. Puede ser. Entonces, el reto es el siguiente. Cada uno va a tomar la foto de su altar, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿O qué tiene que tener, este altar? Pues simplemente yo quiero que me compartan el lugar donde ustedes buscan la presencia de Dios en su casa. Si es su cuarto, si es el balcón, si es el jardín, si tienen piscina, en la piscina, yo no sé dónde puede pasar, yo no sé. Va a tomar esa foto, pero acuérdense en esto, el altar tiene una señal, y entonces esa señal, por lo general, era una palabra de Dios que marcaba la vida o la experiencia de esa persona. Entonces, ese altar, me imagino yo, va a tener el versículo el versículo que Dios le habló a usted este año, o el versículo con el que Dios siempre lo ha sostenido durante toda su vida como cristiano, y va a estar decoradito bien bonito. Tranquilos, muchachos, que no me voy a ir por las flores, porque este tiene flores y el otro no, entonces ya las mujeres ganaron. No, la idea es que cada uno pueda personalizar ese lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero hacerles este reto? Miren, cuando yo estuve en Alemania, mi ex jefe nos llevó a todas las voluntarias a una ciudad que yo amo mucho y se llama Freiburg. En esa ciudad es medieval y el resto es como más moderno. Entonces, tiene como calles, las calles no tienen esquinas, entonces todo es así, uno es como así, se pierde, muy bonito, muy romántico y todo. Y hay una cosa allá que es una plaza. La plaza es un lugar abierto, al fondo hay una iglesia, Él nos llevó allá, él es pastor, aclaro, y es cristiano, pero él nos llevó allá porque allí había un tótem, como una cosa así grande, como lo que hay en las estaciones del metro que tienen el reloj, como un elemento de esos, pero ese elemento alumbraba. Y ese lugar nos contaba, mi jefe en Alemania, nos contaba que ese lugar se llamaba la Plaza de la Tolerancia. Y esa plaza tenía los colores LGTBI. Tranquilo, no les voy a poner a hacer nada raro, relájense. Quiero que me escuchen la historia. Y lo pusieron como el lugar de la tolerancia, o la Plaza de la Tolerancia, porque estas personas habían tenido pues como muchos
digamos, les voy a decir como que los habían atacado mucho, ¿cierto? Entonces pusieron esto como señal para decir que ese lugar era el lugar seguro para las personas. Era un lugar donde nadie podía agredir, porque es un lugar de tolerancia, entonces nadie podía agredir a nadie allí. Ese era un lugar seguro. Y yo simplemente estoy como practicando lo que dice la Biblia de tomar lo bueno y desechar lo malo. No les estoy planteando ninguna ideología rara, extraña, sino que me pareció muy bonito y eso me recordó a lo que hacía el altar. El altar era un lugar que yo marcaba para sentirme seguro. Allí iba yo, o ahí iban los patriarcas a buscar la presencia de Dios y a sentirse seguro en ese lugar. Ahí iban cuando se sentían temerosos, cuando tenían miedo, ahí iban a recordar lo que Dios había hecho en el pasado y que no los iba a dejar solos. Ahí estas personas iban en ese lugar como señal a buscar la voz de Dios cuando se les había perdido. Entonces, yo quiero que ustedes me puedan compartir cuál es su lugar seguro, cuál es el lugar donde ustedes buscan a Dios, cuál es el lugar donde ustedes se encuentran con Dios. Y lo van a poner de la manera más original que ustedes puedan, con los elementos que ustedes tengan. Entonces, el que es bien artístico, pues hará cosas bonitas, Si usted, no, mi lugar seguro es al lado de mi biblioteca, bueno, vamos a poner la biblioteca. No, es que yo lo que tengo es un montón de, no sé, camisetas o de pósters o cosas así. Bueno, lo que quiero es que podamos compartir cuál es ese es el lugar donde usted comparte el tiempo con Dios y pueda tener pegado o en alguna parte la palabra que Dios a usted le ha hablado por este año o lo ha sostenido, como les digo, toda su vida cristiana. A mí este versículo vuelve y viene otra vez, una y otra vez. No sé cómo cómo lo quieran plantear. O si, por ejemplo, en mi caso, mi lugar seguro o mi altar, digámoslo así, estaba lleno en ese momento, porque ya me tocó quitarlo todo, estaba lleno de post-its y que eran versículos que Dios me hablaba, que yo sentía que hablaban a mi vida puntualmente en distintas circunstancias. Y yo volvía y los miraba, y yo oraba, y yo volvía y los leía, y volvía y me apropiaba de ellos, y me acordaba de lo que Dios había hecho. Entonces yo quisiera que pudiéramos hacer esto. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros somos muy como, pues Dios me ve en cualquier parte. Sí, yo sé, Dios me escucha en cualquier parte, yo sé. Pero probablemente el que usted tenga un lugar especial en su casa, en su cuarto, donde usted tenga una marca, una señal de lo que Dios está o puede hacer en su vida, yo creo que podría hacer una gran diferencia en su vida devocional, podría dar una gran diferencia, podría hacer una gran diferencia de su fe en las promesas que Dios le hizo. Tal vez usted está desanimado porque no está viendo lo que Dios está actuando, pero si usted tiene esa señal que le dice que Dios al final, que copies, que escribas la promesa porque aunque tarde se va a cumplir. Miren, muchachos, no hay nada más fuerte, no hay nada que lo levante a uno más que la palabra que Dios le revela a uno a través de la Biblia. Entonces, ese es mi reto para esta semana. Y hemos terminado, por fin, y festejen. Mar, venga. Dígame, cuénteme. Sino que se me preguntaron por el interno que se habían perdido un poquito en cuanto al reto. Entonces, a ver si de pronto rápidamente lo resume y dice... Sí, claro. El reto es... Ay, no se rían, ya vi que se están riendo de los Velázquez. Ya lo digo. El reto es tomar una foto de tu altar, del lugar donde tú te encuentras con Dios, donde tú haces tu devocional o el lugar donde tú siempre terminas leyendo la Biblia, orando. Y esa foto va a tener el versículo del cual Dios a ti te habla. O el versículo, o tu versículo favorito, también puede pasar. Este es mi versículo favorito. Entonces me mandan las fotos, las vamos a ir publicando. El ganador lo anunciamos al final de la semana, o sea, el sábado, el próximo sábado anunciamos el ganador. Y el ganador va a tener un sketch, un dibujo que yo voy a hacer de esa persona. Me manda la foto y yo lo voy a dibujar. ¿Y cuáles son las criterios?
¿Cuáles son los criterios para definir el ganador? Criterios, muy importante. Originalidad, creatividad, ¿cierto? Autenticidad. Esto todo subjetivo. No, y obvio, oigan. El Y baño no, ustedes, el baño. escuchen, el cuarto. Si ustedes quieren escribir por qué es ese, por qué, o sea, argumentarme por qué ese es su lugar favorito, entonces también, ¿cierto? Ese es el cuarto. Contarme por qué es ese su altar, porque ese es el lugar especial. Listo. Entonces, por ejemplo, que a mí me gustó mucho lo que dijo en estos días Camila, como, bueno, yo sé que usted no puede, digamos, estar 3 horas ahí orando, pero a mí me gusta meterme al jardín y en ese tiempo tengo mi tiempo de oración y oro y la. Probablemente me da la impresión de que ese va a ser el altar de Camila y Camila lo va a poner con sus plantas y tal. Por ejemplo, yo tengo un lugar en el balcón que a veces utilizo, no siempre. Entonces, quiero que por favor puedan explorar ese, y también si no lo tienen, es como, ay, yo no lo tengo. Pues amiga, amigo, deberías tenerlo. Entonces, también para crear ese lugar. Y como les digo, para que ustedes tengan la palabra, como dice Samuel, escritas en las paredes, en todas partes, para que usted no se le olvide lo que Dios le prometió, para que usted no se le olvide a que Dios lo retó. Y para que usted pueda seguir confiando en medio de esta situación, porque estamos gravecito. ¿Sí o no? ¿Alguien más quisiera compartirme algo? Porque ya no quiero hablar más, yo, gracias. No sé si hay algo que quieran compartir, si quieren contarnos si tienen dificultad en este momento, si están viviendo un proceso en el cual sienten que la crisis que están viviendo les está impidiendo orar, para también orar por ustedes. Si esto les está hablando, también me gustaría saberlo. Me encantaría que alguno pudiera decir o contarme si esta palabra les ha hablado a sus vidas y terminaremos entonces orando. Yo quiero... Hacer esa. Hágale. Habla tú. Por favor. Piedra, papel o tijera. No, habla tú. No, tú. No, tú. Yo quería comentar algo, era que ahorita al principio Omar preguntaba algo y yo no respondí, pero bueno, Omar decía que nos respondiéramos a sí mismo y de hecho yo lo hice y al final concordaba mucho con la conclusión que dabas sobre cómo remediar precisamente esa situación. Ana Juliana, cómo remediar esa situación de pronto de desánimo. Y esa mi respuesta a la pregunta de qué me desanimo a orar, mi respuesta era no orar. O sea, precisamente cuando pierdo la costumbre de orar, se hace cada vez más difícil volver a retomar. A retomarlo, exacto. Y por difícil que sea, cuando uno decide hacerlo, se va volviendo más fácil a medida que va transcurriendo. Entonces, bueno, ese era mi aporte. Ay, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartirnos su postura, su posición, o qué piensa sobre esto? O también si no está de acuerdo, me encantaría saber. Yo también iba a decir algo, pues 2 cosas. Una, en cuanto a lo que preguntaba Mar, también pensaba pues como en eso y llegué como a la conclusión en que no solamente de pronto el no querer no querer orar, el no querer la Biblia, sino también en la forma que actuamos, en no hacerlo, es una forma de no querer tampoco nada. O sea, va más allá de pronto de las palabras y eso, es como el no querer hacer nada también. Y en cuanto sería bueno orar, no sé si de pronto vieron la noticia de una pelada que vendía tintos en el centro, que se mató hoy, creo. Se quitó la vida que por todo lo que está pasando. Y estaba muy jovencita. De hecho, sin mentir, le tenía por ahí que 24, 25 años. ¿Y tenía familia? Sí, claro. Okay. Entonces es bueno orar, pues no solamente como por eso, sino por todos los jóvenes, porque realmente uno escucha, o por lo menos yo he escuchado de gente que
que todo esto los ha llevado como una crisis de estar encerrados, de tantas cosas que han pasado. Okay. ¿Quién más bueno, les comparto antes de que alguien más quisiera hablar. Dice, a ver, Alex, el cuarto de guerra para él es el patio. O sea, me imagino que es donde ora, es el patio. Y María Alejandra dice, el de ella es el lavadero. Bueno, vamos a ver el versículo en el lavadero con la foto. ¿Qué más les quisiera como compartir? Me gustaría escuchar la última persona. Si esta palabra les ha hablado, si sienten o les gustaría que oráramos porque están enfrentando de crisis de fe, de dificultad y les da dificultad emocional o algo así para poder terminar, para yo terminar. No sé, Ana, hola, no sé si María Alejandra, María Fernanda, Osneider, a ver si más. Sí, ¿alguien más les gustaría, Osneider, ¿alguien más les gustaría compartir algo con respecto a esto? Apenas escucho que dice Osneider, alguien más, Osneider, alguien más. Pero bueno, está bien, voy a decir algo bueno. Es importante, yo sé que hay días en que no amanecemos siempre en la misma actitud, ¿cierto? Pero, o sea, enfocándome en que también debe ser importante eso, en que nuestros problemas tampoco son los problemas de los demás y que los demás también pueden estar pasando por situaciones difíciles y que una sonrisa agradable, aunque ese día no estemos de la mejor manera, puede ser de ayuda para otra persona que realmente lo está queriendo, realmente lo está necesitando. ¿Me entiende? Una palabra de aliento o algo así como dijo Santiago, que se murió esta muchacha, se quitó la vida por la situación que estaba pasando. Quién sabe cuántas más personas o cuántos más jóvenes estarán pasando por lo mismo, llenándose de frustración, el no saber qué hacer o sin saber cuándo esto acabará. Están pensando también en quitarse la vida, pero estamos nosotros aquí también para ser una voz de aliento para ellos, para decirle de que todo va a estar bien y que Dios tiene el control de lo que está pasando. Gracias, One. Bueno, Sí, por ejemplo. Vamos entonces a orar, porque Maggie tiene una actividad para finalizar. Entonces vamos a disponernos a orar. Quisiera, por favor, yo sé que no todos van a poner sus cámaras, pero los que pueden poner sus cámaras ahorita para certificar que sí están orando, no, para verlos, por favor, los que puedan, no tienen que ser, pues, si definitivamente no pueden, no, pero sí me encantaría poderlos ver, los que tienen las cámaras apagadas y poder orar en este tiempo. Dispóngase, no permita que a nadie le distraiga. Si usted está viendo eso con su hermano o su hermana, no se distraiga, porfis. Y vamos entonces a orar, porque, ¿saben? A veces como que se nos dificulta o se nos vuelve cotidiano, se nos vuelve paisaje el poder de la oración. Y la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, vamos a disponernos ahí donde están. Les dice, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el futuro hogar. Por lo tanto, por medio de Jesucristo, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad. No se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Y vamos entonces a disponernos ahora. Voy a silenciarlos porque no me concentro. Listo. Y vamos a orar entonces, ahí donde usted está, por fin. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy tu palabra no solo nos ha retado, nos ha exhortado. Tu palabra hoy nos edifica y nos da consuelo y esperanza. Gracias porque hoy tu palabra nos enseña, Señor, que tú lo que quieres de nosotros es un sacrificio genuino de alabanza, que a pesar de que no tengamos el ánimo, las ganas, el deseo, con el hecho de que solo tengamos la motivación, Señor, tú harás el resto.
que tengamos la iniciativa, tú harás lo demás para que podamos orar a ti, para que podamos encontrarnos contigo en intimidad, para que podamos venir delante de ti. Padre, yo no conozco ni sé ninguna de las circunstancias difíciles. No sé las preguntas que cada uno de estos chicos está haciendo. No conozco su necesidad. No conozco sus miedos. No sé qué preguntas tienen sobre el futuro. Si le temen a él o no. Yo no conozco absolutamente nada, pero tú sí lo conoces todo, Padre. Y en esta hora, Señor, delante de tu presencia, queremos poner delante de ti esta situación que está agraviando, Señor, que está volviendo cada vez más difícil la adoración genuina, que está dificultándome, Señor, para buscarte a ti en oración, para buscarte a ti, Señor, en intimidad. Padre, yo desconozco cada una de esas situaciones, pero tú sí conoces la mía, tú sí conoces la situación de cada uno de estos chicos, tú sí conoces la condición en la que está su corazón, su espíritu, el ánimo que tienen, Señor. Y en esta hora, Señor, delante de tu presencia, Padre, queremos venir delante de ti y orar para que tú aumentes nuestra fe, para que tú aumentes, Señor, nuestro deseo de buscarte. Padre, que seas tú alentando este corazón, que seas tú avivando el fuego de la adoración en nuestras vidas, que seas tú poniendo la sed y la necesidad de ti. Hoy oro, Señor, para que tu presencia se manifieste en nosotros. Oro para que tú avives el espíritu que habita en nosotros. Oro para que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu soples aliento nuevo, aliento de vida, de renuevo, de refresco a sus almas, Señor, porque todos nosotros te necesitamos a ti, necesitamos tu presencia. Oramos para que tú, Señor, sigas vivificando las vidas, avivando las vidas de estos jóvenes, las de los líderes, la de los chicos que no se pudieron conectar. Oro para que tú te muevas, Señor, en medio de su oración, para que ellos puedan evidenciar tu gloria. Padre, quita las escamas de sus ojos, quita lo que les vende y les impide ver tu visión, quita aquello que les impide ver que tú estás obrando en este momento. Quita, Señor, toda desesperanza, todo espíritu de apatía, de depresión, de ansiedad. Quita en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, cualquier obstáculo que está impidiendo que ellos puedan darte una adoración genuina en esta noche y en el resto de sus vidas, Señor. Quita todo pecado que quiera ser obstáculo a sus vidas. Padre, oro para que tu presencia obre en ellos. Oro para que tú, Señor, magnifiques ese deseo, pongas, eleve, Señor, su deseo de conocerte a ti, de buscar de tu palabra. Pero también, Señor, oro para que tú traigas respuesta a sus oraciones. Oro para que tú hables a su necesidad. Oro para que tú te manifiestes y sigas transformando sus vidas y sus corazones en las áreas que tú desees. Quienes no te hayan entregado su área emocional, Señor, hoy oro para que ellos puedan entregártela a ti. Quienes no han entregado su área laboral, académica, familiar, su situación espiritual, su condición de pecado, quienes no hayan podido darte a ti su primer lugar, Padre, darte a ti, Señor, el primer lugar en sus corazones. Oro para que ellos tengan el valor, para que les des valor, que puedan entregarte a ti, Señor, tu primer lugar, que puedan ponerte a ti como primera cosa en su vida, como la prioridad más importante. Oro, Señor, para que ya lo urgente deje de estar quitándole el espacio a lo importante, que ellos puedan reconocer que tú eres primero que todo y antes que todo, y que luego son las añadiduras, que luego viene el resto de las cosas, Señor. Oro para que tú te manifiestes de manera poderosa, para que no se cansen sus rodillas, para que fortalezcas al que está cansado, al que ya no puede más, al que ya siente que está dando las últimas. Renueva sus fuerzas como el águila, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio, gracias por sus vidas, Señor, por su necesidad. Abraza al que se siente solo en esta hora, abraza al que siente que no puede más. Padre, fortalece las rodillas débiles, aquel que aún no ha podido salir de su pecado, que está allí, Señor, atrapado, libértalo, Señor, en el nombre de Jesús.
Oro, Señor, para que tú te manifiestes sobre Juventud Vencedora, como una generación distinta, como una juventud diferente. Padre, oro para que tú, Señor, traigas consuelo a los que están tristes, a los que han perdido su trabajo, Señor, y no saben qué hacer, a los que tienen incertidumbre del futuro, que no saben qué va a hacer con sus vidas, que puedan hoy descansar en ti, Señor, en esta hora, y puedan saber que así como tienes cuidado de su creación, también tienes cuidado de ellos. A tu lado no les va a faltar nada. Padre, todas las necesidades, todo aquello de lo que tenemos necesidad, tú lo conoces. Tú conoces nuestras preguntas más profundas. Tú conoces el propósito por el cual hemos llegado hasta aquí, estamos aquí. Oro para que tú reveles el propósito al que lo desconoce, el que no sabe para qué te sirve o para qué viene aquí, el que no sabe cómo puede servirte a ti, cómo puede ser de testimonio, cómo puede ganar, Señor, otros para ti, Señor. Muéstrales en esta hora, revélales tu verdad en esta hora y fortalece a cada uno de estos chicos y chicas. Bendícelos, trae provisión a su casa y bendición a sus vidas, Señor. Un renuevo y un refresco del Espíritu Santo. Querido joven, antes de que terminemos esta oración, déjame decirte que probablemente en esa circunstancia o en aquello que Dios va a exigirte sacrificio de alabanza, va a ser un poquito más difícil la situación o las circunstancias. Es probable que venga una dificultad más fuerte de la que tú esperabas. Si la pregunta es por el futuro, puede que sea un poquito más difícil ahorita, pero esto es para que tú te alinees y tomes la determinación de buscar de Dios, de buscarle en su presencia, de ofrecer un verdadero sacrificio de alabanza. Puede que las cosas se pongan un poquito más complicadas con tu carácter, con la situación familiar, con X o Y motivo en el que Dios quiere trabajar en tu vida, pero es para que tú ofrezcas un sacrificio de alabanza genuino en este tiempo. Así que levántate y fortalécete en el Señor, porque en Él está el poder de tu fuerza, como lo dice la palabra. Y te dejo con este otro versículo que dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que en medio de tu adoración, Él va a habitar. En medio de tu entrega genuina, Él va a habitar. Pero necesita que te levantes a adorar, que te levantes en la brecha y le busques en intimidad. Te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor y tu bondad, Señor, y que no nos falte tu presencia, nunca en nuestras vidas nos falte tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, le damos gracias a Dios por la palabra que nos ha regalado a través de Margie. Margie, muchas gracias, qué palabra tan bonita. Sé que todos hoy nos llevamos un pedacito para nuestras vidas, nos llevamos un pedacito para poner en práctica porque no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra también. Entonces, que eso que recibimos hoy pueda dar frutos en nuestra vida. ¿Listo? No sé si vamos a hacer la actividad, vamos a hacerla rapidito porque ya no, de pronto está un poquito tarde, pero como para que finalicemos pues ya este tiempo. Les voy a explicar entonces en qué consiste la dinámica. Vamos a poner a uno de ustedes en la sala de espera. ¿Listo? Esa personita que se va a estar en la sala de espera va a adivinar un animal que todos en conjunto vamos a escoger. ¿Listo? Entonces, la persona, después de que nosotros escojamos ese animal, lo vamos a ingresar nuevamente a la reunión y va a hacer preguntas de sí o no. Solo tiene 6 oportunidades, 6 preguntas y como dos